Bienvenida y bienvenido a esta segunda parte del tema de la depresión que comenzamos a desarrollar en el episodio pasado. La depresión como un activador del despertar espiritual tiene diferencias con esos episodios de depresión que son parte de los síntomas de ascensión que hoy están viviendo los humanos de la comunidad despierta. De esto vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Norma del Río y estás sintonizando en tu canal Soy Anormal a través de nuestra serie Diálogos con Alma para tu vida cotidiana. El tema de hoy es muy interesante. Quédate con nosotros porque vamos a comenzar. Y antes de seguir hablando acerca de la depresión y comenzar a explorar este tema, quiero pedirte tu colaboración para que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Yo te comparto información y me serviría mucho tu apoyo si te suscribes a este canal. Y también recordarte que actives esa campanita que te está avisando cada que nosotros subimos un video para ti. Contrario a lo que pudiera pensarse que es el despertar espiritual, uno de los síntomas que por lo regular lo activan es la depresión. Asimismo, para la comunidad despierta, en este proceso de transición energética de una vieja energía a una nueva energía, uno de los síntomas es también la depresión. Sin embargo, hay diferencias entre esta depresión como activador del despertar espiritual y como episodios que suceden en este proceso de ascensión en el cual estamos participando junto con nuestro planeta. ¿Cuáles son esas diferencias? Vamos a comenzar a hablar de esto. La depresión como activador del despertar espiritual es algo que hoy está sucediendo. Es decir, muchas gentes están activando su propio proceso de despertar espiritual a través de un episodio o episodios de depresión. Y bueno, tiene mucha lógica. A veces creemos que el despertar espiritual es algo, digamos, fantástico, donde a lo mejor, no sé, se te ilumina todo y de repente vistes todo con claridad. No es así. Es como de repente la idea distorsionada de lo que significa despertar espiritualmente. La verdad es que el despertar espiritual de este momento evolutivo del planeta, pues es complejo, no es agradable, pero en la medida que lo vas trabajando y vas metiéndote a restaurarte y reconectarte, ya no solamente contigo, porque creo que los que ya llevamos tiempo trabajando en la conexión con nosotros mismos, estamos ahora trabajando la conexión con esta realidad espiritual que es demasiado compleja para entenderla de un momento a otro. Entonces son como momentos distintos del despertar espiritual. Después de todo, el proceso de despertar espiritual es esto justamente, ¿sí? Soltar esta coraza de la normalidad, soltar esta percepción y modo operativo de Matrix 3D, de modo de sobrevivencia, del cual ya hemos hablado, y comenzar a aprender a conectarte con esa dimensión 5D. Previo a poder conectarte con esta percepción espiritual, con esta dimensión de 5D, necesitamos restaurarnos y necesitamos sanarnos. Por eso la depresión es una gran puerta para abrirte a la sanación de tipo emocional y de tipo mental, que obviamente van a terminar sanando tu alma.
Esta es una de las partes importantes del momento actual. La gente está angustiada porque se está deprimiendo o porque se está descubriendo deprimida. Así que para ir cerrando un poco con esto de la depresión como un activador del despertar espiritual, quiero decirte entonces que si este es tu caso, agradece, comienza por agradecer porque estás a punto de iniciar una gran aventura de autodescubrimiento y de autoconocimiento. Restaurar nuestro interior para eliminar la depresión implica comenzar a iniciar ese sendero del autodescubrimiento para saber quién he sido, quién soy, quién deseo ser. Porque recuerda, lo que nos ha llevado a deprimirnos es justo haber estado sometidos a esa coraza, a la normalidad, y estar haciendo un montón de cosas en contra de nuestra propia alma, de nuestros propios deseos y nuestro propio ser. Este es el factor casi ahorita común del despertar espiritual, que las personas están sintiéndose deprimidas, y bueno, pues es súper comprensible. Si tú empiezas a observar la vida desde esta lógica espiritual, te darás cuenta que la Matrix 3D ha tenido como parte de sus propósitos mantenernos controlados y a todos normalizados para poder ejercer control. Una sociedad que se normaliza para parecerse todos, para ser idénticos en conductas y actitudes, ¿sí? Y que además se agreden las diferencias, ojo, está programada así para poder ser controlada. Es una sociedad controlable, una sociedad que tiene individuos que piensan por sí mismos y que son soberanos de su vida y que están conectados con la naturaleza espiritual de la existencia. No necesitan nadie que los regule, porque la naturaleza espiritual no requiere regulación, porque en sí misma es bondadosa y benevolente. Esto es lo que nos cuesta mucho trabajo entender desde acá. Desde acá creemos que quien es soberano va a ser una locura. Si así el mundo es un desmadre, imagínate si no hubiera normas y reglas. Pero es que acá piensas en modo de sobrevivencia. Y acá te conectas en modo de ataque, ¿sí? En modo de defensiva. Acá no. Acá estamos aprendiendo a conectarnos en modo amoroso. Y entonces acá se siente diferente. Y empiezas a configurarte internamente y biológicamente, ojo, biológicamente de manera distinta. Este es un comercial rapidísimo, pero el actual proceso de ascensión planetaria, ¿sí? Entre otras cosas, nos está mutando biológicamente. Los humanos estamos pasando del carbono al silicio. Estamos teniendo un proceso de mutación biológica que es literal, e incluso estamos teniendo síntomas físicos fuertes de ascensión. De eso, bueno, ya te estaré dejando un link o dos links por aquí de Facebook de dos personas que yo sigo y que son los que pueden estarte informando de los síntomas de ascensión físicos, porque la verdad es que también son síntomas muy molestos y de repente los podemos confundir con alguna enfermedad que no estamos teniendo, sino que simplemente es parte de la mutación biológica que está sufriendo o que está teniendo más bien nuestro cuerpo y que por tanto pues, nos está generando malestar. Es decir, pues duele la mutación. Así como duele la mutación del alma, pues también duele la mutación biológica. Y bueno, hemos dicho muchas veces ya en nuestros videos que estamos en un momento evolutivo que está totalmente impulsado por el cosmos, por el universo, y que esto implica pues varios cambios fuertes que está teniendo la humanidad, en los que algunos son conscientes ya de esto y la mayoría todavía no lo es. Sin embargo, estamos teniendo fuertes oleadas de energía impactando al planeta que están generando nuevas olas de despertar espiritual en humanos que estaban dormidos, que eran parte de este colectivo inconsciente, y por esto hoy decidí yo hablar de esa depresión como activador de un despertar espiritual, porque incluso lo he estado leyendo mucho en los grupos por ahí que estoy en las páginas de Facebook, en los grupos espirituales. La mayoría de la gente se está quejando de depresión y está asustada por la depresión. Entonces, por favor, no te asustes. Esto es un momento clave y muy bonito en el que vas a empezar a retomar un camino nuevo, desconocido, pero muy interesante. Es toda una aventura. Conocerse es una aventura que a veces duele mucho, pero
Lo importante, que es lo que yo les digo a mis pacientes, lo importante es que es un dolor muy sanador, es un dolor nutricio, porque nos va a enseñar mucho acerca de quiénes hemos sido y sobre todo, y más adelantito, conforme vayas avanzando en tu proceso, nos va a ir enseñando acerca de quiénes podemos ser y cómo hacer eso para ser lo que podemos ser. Y bueno, hay como, digamos así, otro tipo de depresión que también se está manifestando ahorita en la comunidad de los ya despiertos, de los que ya tienen un buen rato despiertos y de repente estábamos como muy contentos y empezamos a tener episodios de tristeza profunda, de no querernos ni mover de la cama, de no querer salir de allí. Y bueno, digo que es una depresión distinta porque ya no está tan enraizada en esta dinámica de represión excesiva, que es lo que genera la depresión de la que he estado hablando en momentos anteriores. En el caso de la depresión como un síntoma de ascensión, lo que está sucediendo con la depresión como síntoma de ascensión es que las actuales frecuencias vibratorias que están impactando al planeta y por tanto a nuestros cuerpos, a nuestro campo electromagnético individual, están limpiando memorias emocionales de nuestras células. El proceso de ascensión planetaria requiere que abandonemos toda frecuencia vibratoria baja y de sobrevivencia. Y bueno, una de las verdades que yo ya te he comentado en otros videos que tienes que aceptar es que cuando uno empieza a comprender o a tener interés en comprender la lógica espiritual, una de las verdades que hay que asimilar es que somos almas que estamos encarnando constantemente. En este proceso de ascensión actual que estamos haciendo, hay que limpiar todas esas memorias de dolor, memorias emocionales de dolor, de tristezas profundas, de frustración, de ira, de enojo, que se fueron acumulando en nuestro ADN, en nuestra memoria celular, y que actualmente las frecuencias que están entrando en el planeta tienen esta función. Tienen la función de sacar a la superficie esta memoria emocional, ¿sí?, de dolor, y por eso a veces estamos teniendo episodios de mucha tristeza, estamos teniendo episodios de mucho cansancio, no queremos movernos, a veces estamos llorando constantemente de la nada. Hay varias condiciones emocionales que nos están sucediendo a la comunidad de despiertos y que son parte del proceso evolutivo por el que estamos transitando. Y para hablar de la depresión como síntoma de ascensión, yo creo que vale la pena mucho que busquemos cuál es la diferencia entre despertar espiritual y estar ya inmiscuido en parte de este proceso de ascensión. Para mí el despertar espiritual es ese momento en el que comienzas a cuestionar tu vida de una forma tan seria, tan profunda, tan contundente, que básicamente te das cuenta que tienes que detenerte y empezar a revisar qué tan plena es la forma como hoy estás viviendo. Es un momento existencial que puede ser profundo, regularmente lo es incluso, que puede durar un buen tiempo y que se caracteriza por estarte cuestionando muchas cosas de tu existencia y por una búsqueda profunda de encontrarle sentido a la vida. Un sentido muy distinto al que estamos acostumbrados. Es un sentido profundo, espiritual, de conexión. Esa es la palabra. El despertar espiritual para mí se caracteriza en este tipo de vivencia. Es un momento de la vida donde tú quieres saber algo más, comprender realmente qué carajos haces aquí en el mundo y
Obviamente, cuando es un verdadero y auténtico despertar espiritual, se acompaña de una necesidad enorme, ¿sí?, por empezar a conocer realmente qué está sucediendo en este planeta. Ese es un momento que puede durar algo de tiempo. Cada quien tiene su propio ritmo. Esto es importante. No hay tiempos establecidos para esto. Todo esto es tan personal. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el proceso de ascensión planetaria? Bueno, una vez que pasas este momento de despertar espiritual, que como te digo, puede durar, no sé, meses, a veces puede durar hasta años, creo que realmente dura años en realidad. Una vez que ya estás con esta información nueva bien instalada en tu ser, una vez que has cognizado y asimilado esta historia de la humanidad que no nos han contado, una vez que has asimilado conocimientos, por ejemplo, como que no somos los únicos en esta galaxia, en este universo, una vez que conoces que hay un montón de razas benevolentes también que además están ayudando al planeta en este momento evolutivo, una vez que asimilas toda esta nueva información que es parte del despertar espiritual, una vez que asimilas incluso que el planeta ha estado por eones esclavizado por seres que no son humanos, una vez que asimilas toda esta información y que ya la has digerido también, que la sientes como real, porque además es real, entras a este proceso ascensorial, es decir, comienzas a trabajar en tu cambio de percepción de la realidad, comienzas a trabajar en ese proceso de introspección muy arduo, ¿sí?, contigo misma, contigo mismo, restaurándote, comprendiendo todo este nuevo conocimiento, cómo te afecta de forma personal y cómo te ha impactado en tu vida como un ser con alma. De hecho, estar en el proceso de ascensión es estar ya muy conectado contigo misma, contigo mismo, y sentirte más como un alma que como una persona, digámoslo así. Obviamente, no dejas de sentirte persona, pero digamos que tu modo operativo ya no está en automático, sino está desde adentro, desde lo profundo, desde la zona segura de tu alma, que es como me gusta a mí llamarlo. Y esto hace que empieces a hacer un trabajo arduo de cambio y de transformación de todo tu sistema de creencias. Para que me entiendas, es como si cambiaras todos los softwares de tu cerebro, todas esas programaciones. Imagina una computadora a la que tienes que incrementarle la velocidad para procesar la información, y a la que tienes que además quitarle los softwares viejos y agregarle softwares nuevos e innovadores. Para mí ese es el proceso de ascensión. Estar en ese proceso donde vas borrando esa información y reprogramándote y comprendiendo y asimilando una nueva realidad mucho más expandida, que tiene que ver con haber hecho un buen despertar espiritual, es decir, con haber asimilado buena información de calidad sobre lo que realmente ha sucedido a la humanidad y lo que realmente está sucediendo en este momento en el planeta. Cuando tú has hecho este proceso, entonces tu proceso de ascensión se convierte en un proceso, digamos, mucho menos difícil, ¿sí?, mucho menos complejo. Esto es para mí la diferencia entre el proceso de despertar espiritual y el proceso de ascensión. En el proceso de ascensión ya no tienes nada de dudas. En el proceso de despertar espiritual estás con los ojos pelones, dándote cuenta de todo lo que nos han mentido y de todo lo que nos han ocultado. Con el proceso de ascensión lo que estás haciendo es asimilando toda esa información y cómo te impacta a ti de forma personal. Cómo esto hace que te vayas dando cuenta de tu lugar en la existencia, de lo antigua que pueda a lo mejor ser tu alma, de si tal vez eres una semilla estelar, de un montón de cosas maravillosas que empiezas a asimilar, no solamente asimilar, sino a contactar, esa es la palabra.
Estar en el proceso de ascensión es ir incrementando la conexión con esta lógica espiritual y sobre todo con esta gran energía espiritual, que es el famoso campo del cual habla la física cuántica. Empiezas a conectarte allí, empiezas a conectarte con esa dimensión y empiezas incluso a veces a tener hasta descargas de información en esta conexión. Esa es la diferencia para mí entre la ascensión o el proceso de ascensión y el momento de despertar espiritual. Con esta aclaración de la diferencia entre el proceso de ascensión y el despertar espiritual, va a ser más fácil que comprendas qué es esto de sentirte deprimido en pleno proceso de ascensión planetaria. Es importante que sepas que al menos, bueno, ya tenemos tiempo, pero al menos de enero para acá y particularmente de abril y lo que va de mayo, ha habido pues fuertes tormentas solares que están permitiendo un ingreso continuo, constante, permanente de energía fotónica al planeta y desde luego pues a nosotros como humanos, a nuestro cuerpo. Esta energía fotónica que está impactando constantemente al planeta está impactando a nuestros cuerpos. Y una de las características de haber asimilado bien tu proceso de despertar espiritual o de estar haciendo esta digestión, esta asimilación de este despertar, una de sus características es que comienzas a tener síntomas de ascensión. Es decir, el simple hecho de empezar a procesar esta nueva realidad y aceptar que has estado por eones, digamos, atrapado en esta Matrix 3D, una vez que comprendes bien lo que esto significa, lo que sucede es que como empiezas a conectarte con esta nueva dimensión, una dimensión a la cual nunca habíamos tenido acceso la humanidad y ahora la estamos teniendo, cuando lo haces, lo que sucede es que comienzas a estar muy conectado con estos síntomas de ascensión, porque estos síntomas de ascensión tienen que ver con el impacto de estos fotones que están generando en nuestro cuerpo. Y bueno, esta sensación de estar deprimido, este estado anímico que se siente y que es muy parecido a la depresión, es muy común en el proceso de ascensión planetaria. ¿Qué hace que sea común? ¿Qué hace que sea común que estemos sintiendo como que estamos deprimidos? No es que estés depresivo, se siente como depresión, pero básicamente no lo es. Lo que está sucediendo es que estás teniendo una limpieza de tu memoria emocional celular. Eso es lo que sucede. Recuerda que en el proceso de ascensión estamos teniendo un proceso de mutación, es decir, estas energías fotónicas que están constantemente impactando a nuestro planeta y por tanto a nuestros cuerpos, nos están facilitando un proceso de limpieza a nivel celular por el cual tienes que pasar para que esa frecuencia vibratoria característica de la quinta dimensión pueda totalmente configurarse en todo tu cuerpo, no solamente físico, sino tu cuerpo energético. Esto es lo que sucede. Y como somos almas que estamos encarnando constantemente, y muchas de las almas que hoy estamos en este planeta, en este momento evolutivo, tenemos mucho tiempo encarnando en este mismo planeta, es decir, tenemos mucho tiempo ayudando a este proceso de evolución en el planeta. Hay muchas memorias emocionales de dolor, de mucho dolor. Y bueno, no es difícil adivinar el porqué del dolor si tú te empiezas a
preocupar por revisar desde otra perspectiva la historia de la humanidad. La historia de la humanidad ha sido una historia muy fuerte de violencia, de guerras, de depredación, de maldad incluso, de muchas cosas muy grotescas que seguramente puedes identificarlas con mucha facilidad. Muchas de estas almas que hemos estado encarnando constantemente en este ciclo evolutivo, traen muchas memorias de dolor justo por todo lo vivido. Y una de las características del proceso de ascensión y de este impacto de estos fotones en tu cuerpo, de esta nueva energía en tu cuerpo, es esa, hacer una buena limpieza de tu memoria emocional en tus células. De allí que de repente nos sintamos con momentos o días o episodios de mucha tristeza, de dolor profundo, de vacío, a veces hasta de ansiedad. En la medida que tú seas capaz de asimilar esos momentos, es decir, de aceptarlos sin resistirte, de comprender de dónde viene, de escuchar las sensaciones, es decir, si tú eres capaz de detenerte en el momento que estás sintiendo esto y simplemente darle espacio a esa sensación de dolor, de molestia, de ansiedad, sin resistirte, siempre vas a encontrar información. Ojo, te recomiendo mucho que lo hagas. Las emociones son constantemente información acerca de nosotros. La cuestión es que nos hemos sabido, porque no nos lo han enseñado, no hemos sabido esto y por tanto no sabemos acceder a esa valiosa información que toda emoción, ahí sí para que veas, sea de sobrevivencia o elevada, tiene para ti acerca de ti. Lo que quiero decirte es que si eres de estos humanos que ya se considera despierto y que ya está trabajando en su proceso de ascensión, si estás sintiendo algunos episodios o malestares que se parezcan a la depresión, aunque son muy similares y se sienten como tal, no estás deprimido. Estás siendo, o más bien, estás viviendo, ¿sí?, esa limpieza a nivel celular que te está dando el ingreso de esta energía a tu cuerpo. Esto es parte de ese mismo proceso ascensorial. Esto significa que estamos siendo favorecidos y empujados por el mismo cosmos, por esta misma energía, por esta misma fuente de inteligencia de la cual provenimos todos. Estamos siendo empujados para sintonizarnos, ¿sí?, a nivel vibracional con esta nueva frecuencia vibratoria de quinta dimensión, que si te pones atento puedes ver que ya se registra en esas gráficas de resonancia Schumann que últimamente están muy alteradas. Es decir, son la evidencia de la entrada de esta energía a nuestro planeta. Y bueno, esto es parte de lo que está sucediendo. Esto de sentirnos a veces muy tristes y a veces tenemos ganas de llorar y a veces sentimos un vacío y a veces estamos en momentos de ansiedad porque además los malestares físicos pues honestamente no son muy agradables en momentos. Esto es parte de estar en este momento de evolución en este planeta, haciendo nuestro trabajo de ascensión hacia esa nueva dimensión que solemos llamar la quinta dimensión y que es una zona totalmente con lógica espiritual. En esta forma de experimentar la depresión, cuando se trata de un síntoma de ascensión, es muy importante que comprendas
que desde esta verdad que hay que integrar de que somos seres que estamos encarnando constantemente en diferentes episodios de vida, digámoslo así, y que muchos de los integrantes de la comunidad despierta de este momento son personas que ya tienen tiempo encarnando o tienen varias encarnaciones en el planeta, es decir, son lo que conocemos con el término de almas antiguas. Y también hay algunas personas que son semillas estelares. Bueno, es comprensible entender que estos episodios de depresión, de tristeza profunda, de dolor profundo, a veces de emociones muy peculiares que sabes que no están asociadas a tu momento actual, si en esos momentos que tú te sientes así, lo importante es ir entendiendo que muchas de estas emociones están surgiendo de esta memoria emocional que se almacena en nuestras células y que no es otra cosa más que parte del Akash, lo que conocemos como el Akash, es decir, el registro, ¿sí?, de esas memorias emocionales, de esas vidas que hemos estado experimentando a lo largo de nuestra línea del tiempo en este planeta. Hay almas antiguas que son muy antiguas y que están incluso desde el inicio de todo este experimento que es la humanidad. Y bueno, imagina que esto ha generado un buen Akash porque muchas almas antiguas y muchas semillas estelares están aquí porque iniciaron este proceso de dar a luz a este planeta desde hace muchos años. Están aquí porque parte del trabajo de estar aquí en el planeta Tierra era de alguna manera sembrar la luz. Y bueno, ha habido muchos episodios muy violentos, muy traumáticos para muchas almas que han estado por largos periodos aquí en el planeta, para muchas semillas estelares que vienen en dimensiones mucho más altas, más elevadas y que no están muy acostumbradas a tanta violencia como la que se ha vivido aquí a lo largo de la evolución de este proceso que se llama humanidad o de este experimento galáctico que se llama humanidad. Entonces, en este momento las frecuencias vibratorias que están entrando al planeta tienen esta función, tienen la función de liberar, ¿sí?, y de sacar a la superficie, ¿sí?, parte de nuestras memorias akáshicas, de esas memorias emocionales de dolor que son indispensables que se limpien de nuestro organismo, que salgan de nuestro organismo para poder seguir o continuar con la elevación de esta frecuencia vibratoria que además implica también este cambio de percepción. Entonces, como puedes darte cuenta, es un proceso muy complejo donde intervienen un montón de cosas de forma multidimensional. Es decir, no solamente estamos mutando en términos biológicos, sino también está mutando nuestra conciencia y está mutando también nuestra dimensión emocional. Entonces, aquí intervienen muchos factores porque es un proceso mutuo y simultáneo donde la nueva energía nos impulsa a través de estos vientos y tormentas solares que están continuamente ya impactando al planeta, nos impulsan, ¿sí?, impactando en nuestros campos vibratorios, ¿sí?, individuales, pero al mismo tiempo tú activas, o sea, tú te pones activo con esta energía a hacer tu chamba de restauración emocional. Esta es la parte interesante de este proceso de ascensión. Y cuando estamos ya despiertos y estamos haciendo este arduo trabajo de restauración interna, vamos haciendo consciente esta información. Nos vamos dando cuenta que para poder ir avanzando en nuestro proceso de ascensión, no solamente tenemos que restaurarnos, sino tenemos que comprender cómo funciona cómo funciona este sistema de mutación, de transformación alquímica de nuestra psique, de nuestra percepción y de nuestra conciencia, cómo funciona, ¿sí?, cuando eres consciente
de lo que está pasando y cuando tomas cartas en el asunto para participar activamente en este proceso ascensorial de la conciencia. Es decir, si tú te vas dando cuenta que tienes episodios de tristeza, de profunda tristeza, y sabes que no tienen que ver con tu momento actual y presente de esta vida, entonces puedes recogerte y abrazar estas emociones que a veces honestamente sí son muy desagradables, pero que si aprendes a abrazarlas sin asociarlas a nada, sin estar fantaseando con tu mente o a lo mejor regañándote porque crees que estás haciendo de nuevo las cosas mal, que esto es algo muy común en las almas antiguas y algunas semillas estelares, creer que la están regando de nuevo y que no están haciendo bien las cosas. No, si tú dejas estos hábitos de estarse uno siempre lacerando y le das espacio a esa emoción que surge ahí de forma inesperada en algún momento y la abrazas, ¿sí?, para permitirle, ¿sí?, que se exprese, vas a darte cuenta que va a darte información. Cuando ya estás más conectado con esta lógica espiritual, cuando eres más consciente de tu proceso de ascensión y cuando sabes que tienes que trabajar activamente en él y lo estás haciendo, este tipo de situaciones en las que te abres a vivir el momento sin juzgarlo y abrazándolo y aceptándolo, ¿sí?, aun cuando es muy desagradable, tiene información muy interesante para ti. Entonces yo con esto te hago una invitación a eso, a que si eres de los despiertos que está teniendo episodios o momentos fuertes de depresión, por favor, permítete percibir estas emociones, abrázalas sin temor. Si crees que estas emociones nada tienen que ver con el momento presente de tu vida o con ninguna relación incluso presente de tu vida, con nada presente, entonces con mayor razón entrégate. Entrégate a escuchar ese susurro, ¿sí?, de información que te brinda el poder darle espacio emocional y silencio a esa sensación que surge, que no es muy agradable, pero que si le permites darle espacio para que se exprese, vas a encontrar información que te va a susurrar. Y obviamente cuando te digo susurrar es una metáfora, pero al mismo tiempo es literal porque tú vas descifrando lo que esa sensación tiene para decirte. Y a veces esta información puede ser clave para situaciones del presente que no le encuentras cómo salir de allí. Porque cuando estamos haciendo nuestro trabajo de ascensión de forma consciente, restaurando nuestra salud emocional y mental y restaurando nuestra conexión con la fuente, cuando estamos haciendo este trabajo ascensorial, ¿sí?, de repente hay información clave que nos puede permitir comprender ciertos hábitos que nos está costando trabajo todavía desmontar y que vienen precisamente de esta programación Matrix 3D. Esto es la belleza y lo rico de poder saber cómo trabajar esos momentos o esos episodios de malestar emocional que tienen que ver con síntomas de ascensión. Estas emociones no están solamente allí para liberarse sin ton ni son, si sabes aprovecharlas. Están aquí también para brindarte información. Desde luego que también es importante que sepas que tal vez no en todas encuentres información. Tampoco se trata de que te obsesiones con esta idea. Pero en mi experiencia, cuando está por ahí un malestar persistente que ya tiene varios días y que empiezo a darme cuenta de cómo se siente y lo puedo nombrar, ¿sí?, entonces me doy cuenta que allí hay información y le empiezo a dar espacio. Porque a veces tardo días en nombrar el malestar. Nomás traigo por ejemplo, las semanas pasadas andaba muy irritada y muy enojada y me estaba enojando con todo. Entonces, afortunadamente, pues tengo un buen manejo y una buena regulación de mis emociones. Entonces empecé a darme cuenta que esa irritación
no estaba ligada a cierto presente, pero no precisamente venía de allí. Sí, entonces me empecé a dar cuenta que esa habitación me estaba proyectando como un buen espejo situaciones de mi presente que tenían algo que ver con mi Akash. Y bueno, empecé a darme cuenta también que tenía que darle espacio a mi habitación, porque particularmente yo tengo muchas dificultades a veces para conectar con mis momentos auténticos de enojo. Como alma antigua soy muy buena para no engancharme tanto como en el enojo, pero a veces hay ciertos enojos que no expreso con todo y que lo siento. Entonces esto de repente me trae algunas broncas y conflictos conmigo misma, y bueno, voy aprendiendo a resolverlos. Entonces lo que te quiero compartir sobre todo es esta forma en la que yo estoy acostumbrada a resolver estos episodios pues sí, de alguna manera, momentos de malestar emocional. Iba a decirte desequilibrio, pero no. Cuando el síntoma emocional es por el proceso de ascensión, no te desequilibras. Te pones irritable, o te pones tal vez un poco incómodo y molesto emocionalmente y anímicamente ansioso, pero no precisamente pierdes equilibrio o centro, sino alcanzas a distinguir perfectamente que esa sensación emocional nada tiene que ver con el momento actual, ¿sí? Sobre todo si ya tienes tiempo resolviendo cosas de tu vida presente. Es complejo, son parte de los momentos que se viven en esta interesante aventura que es este momento evolutivo de despertar espiritual y de ascensión hacia esta nueva percepción de 5D. Esto es para mí lo esencial, poderte compartir cómo se siente esta experiencia de episodios, en este caso de depresión, ¿sí? Y cómo puedes trabajar con ellos, ¿sí? O cómo puedes aliviarlos en estos momentos en los que estamos transitando con estas energías que están constantemente ya impactando al planeta y que no van a parar. Así que seguramente vamos a seguir teniendo por ahí algunas molestias emocionales que va a ser importante que aprendamos a manejar para poder seguir haciendo pues más ligera nuestra ruta, nuestro sendero hacia este camino, que ya es un camino que no termina, pero que es un camino que cada día se vuelve una forma de estar en la vida con más satisfacción y plenitud. Y me refiero obviamente a este trabajo arduo de ascensión que estamos haciendo, quienes lo hemos decidido y ya estamos conscientes y hemos aceptado lo que está pasando como novedad en el planeta. Y ahora sí, hemos llegado al final de esta segunda parte de este tema tan interesante que es la depresión. Te agradezco mucho que te hayas quedado con nosotros hasta el final. Nos vemos en nuestro siguiente video.